aquí. Y esperamos que sea la primera de muchas, miles, de cuales vamos a construir. Tranquilidad muy mágica que hay después de esto, que es el de pensar un poco quién es uno y cuál es su rol como servidor en la sociedad. Un señor que iba caminando por la calle me dijo, cuando me iba martillando los zinc arriba al techo, me dijo, ¿y usted qué va a hacer después empresario? No se le puede olvidar cómo vivimos nosotros. O sea, nosotros ya nos metimos en el barro, ya no nos podemos hacer los lesos después. A melhor coisa que a gente tem de bom aqui são as pessoas que ainda acreditam que isso aqui tem jeito. Então a gente tem projetos relacionados e voltados para a educação, que no caso é o Sarau. Para proyectar iniciativas colectivas que nos permitan mejorar el entorno en el cual hoy estamos viviendo. Latinoamérica es una región de ciudades sin ciudadanos y ciudadanos sin ciudades. Queremos manifestar con firmeza y claridad que coincidimos en la urgente necesidad de ser reconocidos como sujetos de derecho por los diferentes actores del Estado. Necesitamos que sean garantizados los derechos que nos corresponden por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, género, edad ni ninguna otra característica. Entendemos que muchos derechos de los que somos titulares están siendo vulnerados constantemente. Que los ojos del mundo reconozcan la realidad que más de 104 millones de personas vivimos a diario y se acerquen a trabajar con nosotros para superar esa desigualdad. América Latina está presente y seguimos en la lucha para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Bueno, buenas tardes a todos. Les quería dar este pequeño video introductorio. Y en 1950 perdón. De Techo es la organización sin fines de lucro con la cual Avanti Way, todos los agentes tenemos la opción de contribuir al terminar cada una de nuestras transacciones. Bueno, quería saber, darles a conocer quién es Techo, y si ustedes llegan a hacer una transacción con Avanti Way, pues sepan que también están contribuyendo con esta organización. Bueno, pues ya ha entrado bastante gente. Como siempre, pues les quiero comentar que pueden hacer sus preguntas en el chat.
los pueden hacer tanto por escrito como a viva voz. Yo les puedo dar la opción de abrir el micrófono, sobre todo después cuando ya hagamos las preguntas. Y bueno, hoy tengo el placer de estar con Víctor Badel. Víctor Badel es abogado de inmigración, es uno de los afiliados de Avanti Way que nos dan apoyo en todos estos temas para que los inversionistas, sobre todo, bueno, si personas naturales también, pues puedan hacer su inversión patrimonial aquí en los Estados Unidos con total seguridad y respaldo de excelentes profesionales. Bueno, pues como la mayoría de los que están aquí en el seminario, pues tienen esa inquietud de invertir en los Estados Unidos. Yo también he hecho otro seminario que era si necesitas un negocio para conseguir una visa en los Estados Unidos con Jerry Staple y Roberto Iriarte. Pues en ese webinar pues tocamos el tema que siempre hay que tener el apoyo de un abogado. Así que bueno, hoy vamos a tocar ese tema. Así que bueno, sobre todo, bueno, Víctor, muchas gracias por haber atendido a la invitación y bueno, para compartir este rato con toda la audiencia. Antonio, un placer, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto poder compartir con el equipo de Avanti Way, con cualquiera de sus realtors. Estoy a la orden para cualquier tema migratorio. Debo decir de entrada que cualquier cosa que yo diga no puede ser tomado como una recomendación legal por la persona que está escuchando, porque no existe una relación abogado-cliente entre su persona y la mía. Como bien dijo Antonio, soy abogado aquí en los Estados Unidos, estoy licenciado para ejercer el derecho en los estados de Nueva York, en el estado de Washington y en el Distrito de Columbia, y fuera de esos estados, que es efectivamente lo que hago aquí en la Florida, mi práctica se limita al derecho federal migratorio, ¿okay? O sea que eso es lo que yo hago. Así que con todo gusto, Antonio, las preguntas que tengan, conversemos. Así que estoy en la orden. Yo quiero ver si nos puedes dar primero, antes de entrar, yo creo que en las visas o en el vehículo migratorio para los inversionistas, si nos puedes dar un pequeño panorama y ya después entramos en el detalle de cada uno, ver cuáles son a lo mejor las opciones que tendrían los inversionistas o las personas naturales para inmigrar aquí a los Estados Unidos. Mucha gente confunde términos y a mí me gusta explicar eso de entrada, ¿no? Principalmente hay dos visas de inversionista. Una es de no inmigrante, es decir, para venir y vivir aquí, pero no de manera permanente, y la otra es de inmigrante, lo que se conoce como la residencia permanente o el Green Card. Okay. La que es de no inmigrante es la visa E2. La visa E2 es una visa de inversionista de no inmigrante. Y es una visa por tratado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un tratado entre los Estados Unidos y el país del cual la persona tiene por lo menos un pasaporte. Y cuando digo por lo menos es porque no tiene que haber vivido en ese país ni nada. Simplemente tiene que tener el pasaporte. Esa es la E2, es de no inmigrante. La persona invierte en un proyecto ya existente o puede invertir en su propio modelo de negocios. En el caso de todo lo que tenga que ver con bienes raíces, hemos hecho en numerosas oportunidades visas de inversionista E2 para personas que vienen a invertir en bienes raíces. Y aquí el modelo de negocios está fundamentado o está basado en que la persona va a venir a comprar propiedades y las va a manejar, las va a alquilar, van a ser propiedades de inversión. Y en consecuencia va a estar ocupado o ocupada la persona manejando sus inversiones. Esa es la visa E2. Muchas veces he dado como ejemplo que si un inversionista me dice que tiene $1 millón y quiere comprar una casa de $1 millón, yo le diría que es mejor que compre 10 de 100,000 o 20 de 50,000 o 5 de 200,000. Para que se pueda armar un modelo de negocios alrededor de la inversión y se pueda explicar cómo el inversionista va a estar ocupado manejando su negocio. Esa es la E2. Repito, la E2 es una visa de no inmigrante.
¿ok? Los tratados por lo general prevén que las personas pueden venir a estar con esa visa. Por lo general es un promedio, es un periodo inicial de 5 años, ¿ok? Y puede ser extendido de manera indefinida mientras tanto la persona siga manejando su negocio y el negocio esté activo. Entonces, por mencionarte algunos, Antonio, de los países con los que mayormente hemos trabajado, yo soy venezolano-americano y tengo mucha clientela venezolana con pasaportes de otros países, principalmente europeos, pasaporte italiano, español, austríaco, inglés. Y por supuesto en Latinoamérica he trabajado mucho con pasaportes colombianos, costarricenses, chilenos, argentinos. Ahora estamos empezando a trabajar con bastantes pasaportes mexicanos. Antes no se trabajaba mucho con pasaportes mexicanos, o mejor dicho, con inversionistas mexicanos, porque ellos solamente podían venir como inversionistas y permanecer 1 año. La visa era por 1 año. Pero eso acaba de ser modificado recientemente y ahora van a poder venir por periodos de 4 años. Y repito, pueden seguir renovando su estadía, su visa, haciendo una extensión si fuera el caso, de manera indefinida, pero eso no les da una residencia permanente. Es decir, que si el negocio cesa, digamos, en el caso de las bienes raíces, la persona vende todas las casas, ya no tiene más nada que administrar, se acabó el negocio, debería regresar a su país, ¿ok? Es una visa de no inmigrante. Y la otra visa que la gente tiende a confundir es la EB5. La EB5 es una visa de inversionista también. Sin embargo, aquí no importa tener pasaporte de ningún país en específico, ¿ok? Hay que invertir en proyectos ya preaprobados por el gobierno federal. Aquí ya la persona no tiene la libertad de trabajar en el proyecto que más guste, es decir, en su propio proyecto u otro, ¿no? Aquí tiene que buscar proyectos que estén previamente, como dije, aprobados por el gobierno federal. La inversión es alta, ¿ok? Desde el mes de noviembre del 2019 para acá, la legislación cambió y ahora la inversión mínima es de $900,000. Además, tienen que estimar que van a haber los proyectos cobran $50,000 de gastos administrativos y tienen que estimar unos $20 o $30,000 en gastos adicionales, incluyendo los gastos del abogado que los va a representar. O sea que termina siendo $1 millón para la EB5, y eso sí es comprar la residencia. Para el inversionista y los miembros de su familia, llámese esposo o esposa e hijos menores de 21 años solteros. Esa es básicamente, Antonio, la gran diferencia cuando uno dice visa de inversionista. Ya va, hay una, que es la E2, puede ser tu propio proyecto, y después está la EB, esta es de no inmigrante, y después está la EB5, que es una visa o una residencia de inmigrante, y hay que invertir en proyectos ya preaprobados por el gobierno federal. Esa diría yo que es la diferencia más importante. Bueno, y aquí por lo menos en la visa E2, esta pregunta que bueno, ya la están haciendo en el chat, que es muy frecuente, ¿cuál es el monto mínimo o si existe un monto mínimo para hacer una visa de E2? Hasta hace rato vino alguien y hablamos de la E2 y esa es la primera pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Cuánto es el monto? A mí me dijeron que debe ser tanto, a mí me dijeron que debe ser tanto, a mí... La ley dice, y esta es una típica respuesta, Antonio, de abogado, ¿no? Ya que estamos hablando aquí, que te voy a decir algo y no te voy a decir nada. La ley dice que la inversión debería ser sustancial. ¿Qué es sustancial? Entonces hay que conocer la definición de sustancial. Y la respuesta es, y es una definición muy mía, que la sustancialidad se da dependiendo del tipo de negocio. ¿Ok? Entonces, si, por darte un ejemplo diferente a real estate, usemos un ejemplo muy sencillo, que a veces yo lo comento cuando doy clase. Digamos que tú me dices a mí, Víctor, yo tengo $50,000, tengo pasaporte de un país con el que hay tratado, por ejemplo, Colombia, y
me dice, tengo $50,000 y quiero invertir en un carrito de helados. ¿Es eso sustancial? No lo sé, Antonio. Tenemos que hacer un ejercicio con una persona que sepa de modelos financieros, y entonces hay que hacer un ejercicio en donde vamos a determinar cuánto va a costar el carrito, cuánto vamos a gastar en inventario, cuánto le vamos a pagar a la persona que va a jalar el carrito, porque lamentablemente no lo puedes jalar tú, cuánto vamos a pagar en almacenamiento, en seguro, cuánto me voy a pagar yo como sueldo para gerenciar. Hay que hacer un plan de negocio, y a lo mejor 50,000 termina siendo sustancial, no lo sé. Pero si tú me dices, tengo 50,000 y siempre he soñado con construir un hotel boutique en Miami Beach, obviamente ya sabemos que 50,000 no te va a alcanzar ni para los permisos de la ciudad. Entonces, la sustancialidad se da, repito, dependiendo del tipo de negocio. Si el modelo de negocios es real estate, entonces hay que ver los valores de las propiedades en las cuales se va a invertir. Digamos, propiedades de 150,000. Yo diría que un inversionista en real estate para una de dos tiene que tener por lo menos 4 propiedades, ¿ok? Para poder explicar que la persona va a estar ocupada. Entonces, ustedes como realtor tienen que hacer el análisis de cuánto valen esas propiedades, y se monta un modelo de negocio, y alrededor de eso, entonces es que uno puede explicar que la inversión es sustancial. Pero no hay un número. Mucha gente dice, es que a mí me dijeron que eran 100,000, 150,000. No, la respuesta es cuál es su negocio y cuánto requiere su negocio. Y cuánto requiere no es nada más el monto de lo que van a costar las propiedades, no. También es costos administrativos, ¿no? Va a tener que tener un contador, una persona que le maneje, a lo mejor necesita de una oficina, qué sé yo, ¿no? Pagarse un sueldo, o sea, todo eso hay que ponerlo en un business plan, en un modelo de negocio, cosa que lamentablemente, Antonio, debo decirte, a los latinoamericanos no nos gusta hacer modelos de negocio, sino que aprendemos de la manera difícil, montamos primero el negocio y después nos damos cuenta que los ingresos no dan y que los gastos son superiores, ¿no? Entonces, es mejor saber a qué se está enfrentando uno antes de, bien planificado, para ver si vale la pena. Y yo, como abogado, requiero de un buen modelo de negocios donde esté bien explicado en qué se va a gastar, cómo se va a generar ingresos, etcétera, para poder entonces explicar desde el punto de vista legal cómo ese negocio va a ser un negocio viable en los Estados Unidos y poder aplicar a la visa E2. Por ejemplo, en ese seminario que yo te contaba de corretaje de negocios, es muy típico que cuando uno está buscando en el sistema de gestión los negocios que se están vendiendo, hay un apartado, una variable que siempre dice este negocio es probable o es apto que sea para una visa E2. Entonces uno va viendo si es un taller mecánico, es una venta de bicicletas o de motos o un restaurante. Y bueno, pues siempre decimos nosotros, esto puede calificar, pero bueno, siempre tiene que tener el visto bueno de un abogado antes de comprarlo. Entonces, ¿cómo son los tiempos en esos procesos? Uno debe buscar primero el negocio, debe buscar primero hacer el plan de negocio, porque si uno ve ese negocio, ese taller mecánico que me parece que me gustó y ahora es la oportunidad, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo comprar sin tener el plan de negocio? Primero tengo que hacer un plan de negocio y después salir a buscar el taller mecánico o lo que sea. ¿Cómo es qué es el huevo? La gallina. Buena pregunta. Yo pienso que uno debe salir a identificar primero el negocio. ¿Okay? Conseguir el negocio, o si es negocio propio, obviamente hacer un modelo de negocio. Pero si consigues un taller mecánico, perfecto, ¿no? Hay que, primero, esa gente le va a dar a uno los números de ellos, que obviamente uno tiene que estudiarlos para ver si son reales, si son ciertos, ¿no?
Y esos números hay que llevarlo a un modelo de negocio. Yo por lo general recomiendo a las personas cuando ya tienen el negocio identificado que hablen con estas personas que manejan modelos de negocios para inmigración. Porque no es lo mismo un modelo de negocios para tú buscar inversionistas o para tú saber más o menos cuánto va a ser que un modelo de negocios para efectos migratorios. ¿Okay? Hay que saberlo encaminar, hay que saberlo presentar. Entonces, para responder tu pregunta, si la persona sale, consigue un negocio, yo creo que ese es el primer paso, entender si eso es algo que le va a gustar hacer, porque te lo digo por experiencia propia, tengo clientes que han comprado lavanderías y han terminado obstinados pues de lo que es el trabajo de lavandería, sin menospreciarlo, por supuesto. Te digo, tengo muchos clientes que tienen lavanderías. Tengo un cliente que compró hace poco un junker, lo que nosotros en Venezuela llamamos una chivera. Para personas de otros países es una venta de repuestos usados. Y él estaba fascinado con su chivera y te podrás imaginar, durante la pandemia ha estado cerrado y el gasto ha sido muy duro. Entonces, esa persona, por ejemplo, él identificó ese junker y yo lo puse a hablar con la persona del modelo de negocio, construyeron un modelo de negocio, lo que es no saber de todos los tipos de negocios, ¿no? Yo pienso que he visto muchos negocios en mi vida y yo pensaba que ese era un negocio malo. Y resulta, Antonio, que la persona con la que yo trabajo, muchos de mis modelos de negocio, me llamó y me dijo, mira, el negocio es tan bueno que yo estoy considerando ser socio de él. O sea, imagínate, yo ni idea. Pero bueno, vino la pandemia y ya probó que no todo es perfecto, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo, vas, identificas, buscas, ves, si es algo que te gusta, te dan tus números y ahí de una vez tiene que hablar con la persona que hace los modelos de negocio. Yo como abogado pudiera ver por encima lo que ya tienen los números para ver si es viable antes de referirlo a esta persona que hace modelos de negocio. Se monta el modelo de negocios que puede tardar un par de semanas, 3 semanas, y ya una vez que eso esté revisado, uno puede negociar, valga la redundancia, el negocio y empezamos todos los trámites de compra-venta, etcétera. Y cuando ya todo eso esté andando, el inversionista hace la inversión, valga la redundancia, y entonces se monta todo lo que es la solicitud. Si la persona está afuera o piensa viajar frecuente, lo ideal es buscar la visa de inversionista en un país cualquiera para que le pongan una estampa y pueda entrar y salir con libertad de los Estados Unidos. Entonces, el orden sería, en mi opinión, ver el negocio, sentirte cómodo con la estructura, la infraestructura, lo que sea que vayas a hacer, ver los números, dárselos, bien sea directamente a la persona que trabaja con los modelos de negocio o si ya tienen algo más o menos estructurado, tu abogado de confianza los pueda revisar, empezar a negociar la compra del negocio y posteriormente entonces uno sí ya trabaja la aplicación, hace la cita en la embajada, eso es rápido. Lamentablemente con el tema del COVID sí hay algunos retrasos ahorita. Creo que hay citas disponibles para enero, o sea, sí hay un retraso, pero es rápido. O sea, uno va a la embajada y busca su visa, como cualquier otro visado que tuvimos algún día nosotros, una visa de estudiante, una visa de turista, etc. Y una vez que tiene estampada esa visa, ya puede venir a los Estados Unidos a trabajar en su negocio. Y una de las cosas bonitas de la E2 es que el esposo o la esposa pueden trabajar. Tienen un permiso de trabajo aparte, otorgado por inmigración, y tienen libertad para trabajar en cualquier empresa, incluso en la misma del inversionista. Ok. También ahora nombraste que uno puede a lo mejor tener un socio. ¿Eso es viable para hacer una visa de inversionista, que uno tenga un socio? ¿Qué porcentaje puede tener uno? ¿Cómo se puede manejar ese tipo de escenario? Sí, en líneas generales, papá siempre me ha dicho que tener socio es un problema, ¿no? Pero en otras situaciones es ideal, sobre todo cuando la persona no conoce tal vez el mercado. Y en el caso de las bienes raíces, si la persona va a venir a manejar propiedades, es ideal que tenga incluso un socio que sea realtor, ¿ok? El porcentaje,
cualquier cosa menos del 49%. Es decir, que el inversionista principal tenga como mínimo el 51%, es decir, que tenga control de la operación. Pero obviamente uno decide si quiere tener un socio. En el caso de real estate, yo recomiendo que haya alguien, no necesariamente tiene que ser socio, puede ser tal vez un gerente o puede ser un socio con un porcentaje mínimo, pero idealmente que sea realtor, por si acaso llega a haber alguna pregunta en cuanto al manejo de propiedades, porque la ley específicamente en el estado de la Florida requiere que el manejo de propiedades sea hecho por un realtor o haya un realtor involucrado en la operación. Yo, en la práctica, para darle la vuelta a esto, te voy a contar una cosa que hice, por ejemplo, para que no hubiese socios en el negocio. Habían varias propiedades, pero también habían otros bienes que no eran necesariamente bienes raíces. Por ejemplo, en este caso había la administración de unos clubs, la administración de unos bienes en Nueva York que están en una galería. O sea, habían otras cosas, habían unas propiedades internacionales, habían unos timeshares, habían varias cosas. Entonces, lo que me ideé fue que en vez de que se llamara la compañía o tuviera como objeto manejo de bienes raíces, dije que era una compañía de manejo de bienes. Y habían contratos para cada uno de los bienes, las acciones de los clubes, etcétera, etcétera. Y pasó perfecto, o sea, no hizo falta que hubiese ningún realtor como socio o gerente involucrado o relacionado, mejor dicho, con la compañía. Vale, está bien. Pues aquí hay algunas preguntas que voy a ir repasando por aquí. A ver, aquí pregunta Mariana quería saber si es verdad que las visas están detenidas, ya que entre el COVID y Trump me dicen que está complicado aplicar. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo se lleva todo el proceso desde que se inicia hasta que termina? Un aproximado. Ok, Mariana, me imagino que estamos hablando de estas, ¿no? De la E2 y de la EB5. A ver, yo lo he dicho en otras oportunidades, esta administración ha hecho el trabajo para los inmigrantes y los no inmigrantes un poco más difícil, ¿ok? Así que los últimos 4 años han sido realmente más complicados. Las embajadas estuvieron cerradas, pero ya están abiertas, pero tienen un retraso, entonces en algunos países no hay cita, en otros es complicado, pero en líneas generales sí se está haciendo. Y sí se están dando las visas de inversionista. Tal vez Mariana escuchó algo en relación a las visas de trabajo, que son las visas H. Sí, efectivamente, las visas de trabajo que empezaban a partir del 1 de octubre. El presidente Trump les puso un hold hasta el 1 de enero. Tal vez a eso se refiere Mariana. Pero en líneas generales, sí, las visas las están dando, igual que las visas de estudiantes en los consulados respectivos. También Mariana pregunta que si comprar un local se considera como inversión al negocio. Sí, dependiendo de qué va o sea, no es solamente el local. A ver, el ejemplo que les di, Mariana, ¿no? Si es nada más administrar el local, uno solo no va a ser suficiente, porque uno de los requisitos de la visa E2 es demostrar que el inversionista va a estar activo en el manejo del negocio. Entonces, si es un solo cheque el que le va a llegar al mes, y si es uno solo el dolor de cabeza que va a tener ese inversionista, es decir, de ir a chequear cualquier problema que tenga la propiedad, si es solamente tener que pagar un solo condominio, un solo impuesto y tal, se va a considerar pasivo y no va a ser suficiente. Ahora bien, si invierte en el local y el local va a tener una actividad, y se puede decir que el inversionista va a estar involucrado en la actividad, es decir, va a estar ocupado, entonces tal vez pudiera ser suficiente. Vale. Por aquí Omar pregunta que si la visa E2 exige que el inversor permanezca un mínimo de días en los Estados Unidos con su familia. No. Por ejemplo, la familia se queda viviendo en Estados Unidos, pero el padre continúa trabajando en el otro país.
no hay problema. Puede entrar y salir sin ningún problema, puede estar el tiempo fuera, solo que si uno está invirtiendo y uno está diciendo que va a manejar su negocio, si lo puede manejar a distancia bien, pero para responder la pregunta, no hay necesidad de que esté aquí de manera permanente. Puede estar fuera el tiempo que así considere. Vale. Y Johan pregunta que si con la visa B1 o B2 puede ir a los Estados Unidos, constituir un negocio de bienes raíces, y una vez constituido, si se pudiese tramitar la visa E2 dentro de los Estados Unidos. ¿Quién pregunta eso? Perdón, Antonio. Johan Bolívar, que está en la parte de preguntas. Johan, si la persona tiene pasaporte de uno de estos otros países, de estos países de los que mencioné, es decir, con los cuales se tiene tratado, ese es el procedimiento. Vienes con tu B1, B2, montas tu negocio, compras el negocio, y si tienes esa B1, B2 estampada en un pasaporte con el cual se tiene tratado, por ejemplo, Colombia, ¿ok?, que es muy diferente a los países europeos que no necesariamente tienen visa estampada, y los europeos no pueden hacer cambio de estatus si entraron con esta, pero si la persona tiene una visa B1, B2, entró a los Estados Unidos con una B1, B2, y estando aquí compra un negocio y lo cambia y quiere aplicar a un estatus E2, lo podemos hacer incluso dentro de los Estados Unidos. No tiene ni siquiera que salir a una embajada a buscar una estampa. Eso sí, se tiene que quedar dentro de los Estados Unidos. El día que salga y quiera volver a entrar, tiene que ir previamente a una embajada a buscar la estampa en el pasaporte. Antes tú nombraste que a veces los latinoamericanos pues primero hacemos el negocio y nos damos cuenta que a lo mejor no funciona en lugar de hacer el plan de negocio. En esos casos, si uno ya tramitó la visa E2 con un negocio que pues no cumplió con las expectativas iniciales, ¿puede cambiar de negocio? ¿Qué puede hacer con esa E2? ¿Cómo haría en ese caso? ¿O qué alternativas tiene? Muy buena pregunta. La E2, a ver, te voy a responder así. Uno puede incluso tener más de una E2. Okay. Uno puede estar activo en más de un negocio. Esa es una cosa que es importante que sepan. Pero además, y esto me toca mucho, que a lo mejor el negocio no le fue bien, ¿ok? Si no le fue bien en la idea inicial, yo muchas veces sugiero que lo transforme o lo lleve de la mano a otro negocio que esté relacionado. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Una clienta, ella montó un negocio, no se la hice yo la visa inicial, que quede constancia en eso, montó una panadería en Coral Gables. La obligaron, el abogado que la ayudó, a que tuviera 3 empleados. Los números no le dieron. Una panadería nueva en Coral Gables, la renta era altísima, el pago de los empleados no lo pudo mantener. Ella vino aquí llorando y yo le dije, ya va, dime qué es lo que más te gusta a ti hacer. Y dice, tortas. Ok, cierra el local, sal de los empleados, porque quiero que sepan antes que me lo pregunten, la E2 no requiere de tener empleados, como mucha gente cree que sí. Ok, es ideal, mas no es requisito. Múdate a tu casa, tranquila, vive en tu casa y alquila dónde cocinar. Y te eliminas todos esos gastos. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo. Ella transformó lo que era la idea inicial de la E2 y más o menos lo mantuvo en el rubro. Si no hay un cambio sustancial en la actividad inicial, se puede quedar con ese E2 sin problema y no está violando la ley. Ahora, si esa muchacha me hubiese dicho que ella ya no quería hacer tortas porque estaba obstinada y no quería ver una torta más nunca en su vida, sino que ahora ella quería ser broker o vendedora de tanques de guerra, por decir una cosa extrema, ahí sí hay que notificar a inmigración dentro de los Estados Unidos de que la persona vino con esa E2, pero ahora está cambiando sustancialmente, quiere mantener el estatus, uno explica y ellos aprueban. O también pudiera salir e ir a un consulado a aplicar una nueva E2. O aplicar, que era lo que le decía yo a un cliente en estos días, tener las 2 E2 listas por si acaso terminas yéndote con una sola. ¿Ok?
Y también tuve un caso de unos muchachos que compraron una franquicia de Fruit, de helado, no les fue bien, y le ofrecieron un negocio en Austin, Texas, en donde ellos iban a tener una ruta de FedEx. Totalmente diferente, de helados a transporte. Ellos se fueron a Texas y a los meses la esposa le dice, oye, ¿tú no crees que deberíamos haber hecho algo de inmigración? Bueno, imagínense ustedes, ya se habían ido, ya habían vendido, le habían vendido afortunadamente a la misma persona que les vendió inicialmente el negocio de Fruit. Y me tocó, ese caso lo salvé, pero lo saqué de abajo, ¿ok? Me tocó explicar que ellos habían transicionado de alguna manera de ese al otro en un nuevo negocio. Me llegó un request for evidence, una solicitud de inmigración bastante fuerte, en donde preguntaban un montón de cosas que demostrara que ellos, cuando se fueron a esta nueva E2, todavía tenían esta E2. Y no que la habían abandonado del todo, que en verdad estaban ahí en un trámite, le faltaba pagar algo del dueño, entonces todavía pudimos conseguir los documentos del dueño, etcétera. Entonces se unió una con la otra. Pero si la persona no le va bien y cierra el negocio, pierde su estatus. Eso es, Antonio, como venir a estudiar con o sea, tener una visa de estudiante. Si tienes una visa de estudiante y estás yendo a la universidad y dejas de ir a la universidad, ya perdiste el estatus de estudiante, ¿no? Vale, está bien. Bueno, voy aquí a seguir con las preguntas, que hay bastantes. Pregunta aquí Martín, ¿qué pasa si uno ya tiene el negocio o las propiedades? ¿Se puede tramitar la visa después? Tengo que estudiarlo porque hay una nota en las reglas que dice que la inversión debería ser dentro del año. Entonces, si ese negocio que tú tienes se montó hace mucho tiempo atrás, tal vez no lo van a considerar como una inversión nueva hecha por el inversionista. Vale. Bueno, que es una pregunta que es un poco larga, a lo mejor voy a tratar de leerla ya. Tú dices, pregunta José Luis, soy mexicano, en su momento fui estudiante internacional en Miami, lo cual me permitió recibir mi seguro social. Posteriormente me registré en Nueva York, una LLC cuyo objeto social es auxiliar a pymes mexicanas en la administración de riesgos sobre tipo de cambio. Toda vez que están relacionados con el comercio y negocios internacionales, adicional con eso, cuento con un convenio de colaboración con un intermediario financiero de los Estados Unidos especializado en otorgar diferentes tipos de apoyos financieros a pymes latinas relacionados con comercio y negocios internacionales, destacando entre ellos factoring y leasing. En virtud de lo anterior, estoy interesado en una visa E1 de comercio, lo cual gracias a un acuerdo comercial TMEC es posible toda vez que esté incluido el intercambio de bienes y servicios, incluidos los financieros. Con base a lo anterior, ¿me puede auxiliar? ¿Cómo podemos coordinar? Ok. No sé. Gracias por leerlo, Antonio. Yo estaba tratando de leerlo al mismo tiempo. A ver, José Luis, la visa E1 no es una visa de la que hayamos hablado todavía, pero es una visa para comerciantes. ¿Ok? También es por tratado. No está de más que la mencionemos. Que cuando digo por tratado es que hay que verificar que hay un tratado efectivamente vigente entre Estados Unidos y el país de donde la persona, como dije anteriormente, tenga un pasaporte. En el caso de México, efectivamente, a través del TEMEX, que antes era el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, existe esa relación. ¿Qué tiene que demostrarse? Aquí, esta visa es más difícil para las personas que los clientes, la mayoría de los clientes que yo he tenido en el pasado, que son venezolanos, por ejemplo, y tenían pasaporte europeo. Porque aquí sí hay que demostrar, José Luis, lo más importante es que hay que demostrar que ha habido un intercambio comercial importante entre Estados Unidos y México o entre México y Estados Unidos. En el caso de servicios, que entiendo es lo que tú has hecho, hay que documentarlo. Por ejemplo, que has vendido X o que has tramitado tantas cosas, o sea, que ha habido pagos, bien sea en dólares o en pesos. O sea, hay que documentar que ha habido un intercambio comercial, repito,
para que puedas gestionar esta visa. Para darte una idea, Antonio, a otras personas, ¿no? Esta visa E1 no es muy común. Te voy a dar 2 ejemplos rápidos. Una que yo hice con un caballero colombiano. Ellos tienen una exportación de café en Colombia. Tienen muchos años exportando café a los Estados Unidos. Es decir, hay un intercambio comercial. Sale del país con el que se tiene tratado a los Estados Unidos un envío de café. Es decir, hay una documentación de exportación, hay una documentación de importación, había documentación sustancial de pagos por años. En base a esa relación comercial, el cliente quería venir a los Estados Unidos a manejar desde aquí la relación con sus clientes, es decir, con los compradores de café. Es el ejemplo perfecto para una E1. Otro ejemplo de servicios sería, por ejemplo, un vendedor de seguros londinés, por decir algo. Se sabe y se conoce que en el mundo de las propiedades costosas, de los bienes costosos, como por ejemplo los yates, los aviones, muchos seguros se hacen en Londres. Digamos que un vendedor de pólizas de seguro en Estados Unidos tiene años vendiendo seguros, pólizas de seguro, es decir, documentable, y ahora en razón de que ya tiene esa cartera, quiere venir a los Estados Unidos a atender a sus clientes aquí directamente, pero hay que documentar que tiene años con un intercambio comercial, es decir, vendiendo pólizas de seguros desde Londres y ahora tal vez por diferencia horaria o por comodidad quiere estar aquí en los Estados Unidos manejando su negocio. Quiero que sepan y aprovecho un poco que todas estas cosas se las estoy explicando muy por encima, ¿okay? Yo doy clases en unos institutos que algunos de ustedes tal vez conocen y estamos más que a la orden a que se pongan en contacto con esos institutos para ampliar el conocimiento sobre cualquiera de estos tipos de visa. O sea, por ejemplo, esta visa E1 que me pregunta José Luis, yo esa visa la explico como en 40 minutos, ¿okay? Para que tengas una idea del detalle que puede haber en un tipo de visa. Lo que sí quiero que quede claro, José Luis, es que tienes que documentar que ha habido un intercambio entre ambos países. Y si han habido pagos, documentar esos pagos, como dije, bien sea en dólares o en pesos, y eso pudiera servirte para una visa E1 si fuese el caso. Ahora, Yasmín Machado, que tiene tiempo con la mano levantada, pues vamos a permitirle a ver si puede hablar. Yasmín, a ver si tiene as to mute. Por aquí pregunta mientras... ¿Ya nos puede escuchar? Sí, ya les puedo escuchar, pero disculpa, levanté la mano por error, pero no tengo preguntas, estoy simplemente escuchando. Bueno, pues no te preocupes, Yasmín. Seguimos con las preguntas. Gracias. Tengo ganas de escucharte, Yasmín. Bueno. Saludos, Yasmín. Por ahí veo, Antonio, te ayudo aquí, Alfredo. Sí. Dice, buenas tardes, Antonio. Mi esposa es venezolana, tiene pasaporte italiano y yo soy venezolano, pero no tengo pasaporte italiano. ¿Qué opciones de visa tenemos para acceder a una residencia? Y quiero aprovechar, Antonio, saliéndome un poquito del tema, sí, de decirle a todo el mundo, y hace ratico se fue una clienta y le dije, te vas a ir de aquí y este fin de semana quiero que me mandes la confirmación de que ya jugaste la lotería de visas. Así que los invito, porque es hasta el 10 de noviembre, a que se inscriban en la lotería de visas. Esto es gratuito. Esto se hace en línea en la página del Departamento de Estado. Se rifan 50.000 visas al año. No tiene que pagarle a nadie. No se deje llevar por estas compañías que dicen mejorar las posibilidades de éxito. Eso es una farsa, eso es un delito federal, ¿ok? Conozco gente que le han robado mucho dinero. Hágalo usted mismo. En el caso tuyo, Alfredo, tienen doble chance. Los esposos tienen doble chance porque haces una inscripción tú, Antonio, Alfredo, como principal, incluyes a tu esposa y hijos si hay, y después
Alfredo, tu esposa hace la inscripción como principal y te incluye a ti y a los hijos si hay. Tienen doble chance de ganar, ¿ok? Lo que sí tienen que tener mucho cuidado, y esto lo menciono yo de manera frecuente en las redes, es que la fotografía de todas las personas tiene que ser reciente. Ese es un requisito. Tuve un caso, una señora que le negaron la residencia después de que se la ganó porque había usado la foto del hijo vieja. Era la misma que usaba el año anterior. Entonces, Alfredo, tienes esa opción gratis, regalada, no te la regalo yo, te la regala el gobierno federal, yo solamente quiero abrirte los ojos que tienes que jugarla. Y bueno, la E2, evidentemente, para tu esposa, es una opción por tener el pasaporte italiano. Después hay muchas otras visas, Antonio, ¿no? Como te platicaba yo el otro día, que hay visas, la visa H1, por ejemplo, es una visa de trabajo, hay que inscribirse en una lotería, hay que tener una oferta de trabajo, eso se hace en el mes de febrero, marzo. Hay visas por habilidades extraordinarias, que de hecho quedé con Ricardo Terán, que vamos a hacer una charla solamente de habilidades extraordinarias para que la gente conozca un poco más las habilidades extraordinarias. Hay dos tipos, igual que las visas inversionistas. Hay una que es de no inmigrante, que es menos difícil que la otra. La de inmigrante es un poquito más difícil. De hecho, tengo una ahí que estoy terminando. Viene mañana el cliente de México, la vamos a revisar. Opciones hay varias opciones. El tema del asilo, yo soy muy delicado con eso. De hecho, ofrecemos charlas de preparación para la entrevista de asilo. Yo tengo unos videos que los vendemos muy accesibles. Es una clase de 3 horas en donde se explica cómo se debe preparar las personas, no solamente para la entrevista de asilo, sino para todo lo que es el proceso de asilo como tal. Eso hay que saberlo manejar muy bien. Lamentablemente en la práctica he visto mucha gente abusar del sistema, ser muy desordenados, de preocuparse muy poco. Yo en mi caso en particular, la preparación de un asilo tardo no menos de 2 meses. Entonces yo cuando escucho gente que me dice que hacen asilo o que hacen 3 y 4 por semana, dudo de la calidad del trabajo que pueda haber allí, ¿no? Entonces eso lamentablemente se repercute cuando van a la entrevista o cuando ya les toca. Pero opciones hay, ¿ok? Solamente que hay que estar bien asesorado. Oye, Víctor, ahora recuerdo que ahora que nombraste la lotería, me parece que, y también nombraste la parte de los mexicanos, que antes tenían un tratado que era solo de 1 año, ahora se extendió a 4. Me parece que también aquí en la audiencia hay chilenos, que también hay una facilidad o algo que tú nombraste el otro día que yo no sabía, que si lo puedes explicar un poco. Oye, sí. Saludos a mis amigos chilenos. Tengo compañeros chilenos de muchos años que estudiamos en Washington, abogados, todos, y compartimos mucho, ¿no? Y siempre yo les bromeaba porque la visa H1B, que es la visa de trabajo, es una visa fácil. Esa fue mi primera visa de trabajo en el año 99, ¿ok? Es una visa fácil de sacar siempre y cuando uno sea profesional, ¿ok? Es una visa para profesionales. Y hay que tener una oferta de trabajo. Y obviamente que tenga sentido la oferta de trabajo con lo que la persona hace o viene a hacer. O sea, si me hacen una oferta de trabajo en una compañía de tecnología o de internet, que fue mi caso, y yo era biólogo marino, tal vez no había mucha conexión, ¿no? Pero en mi caso, siendo abogado, por ejemplo, mi primera visa fue un gerente de proyecto, que es bastante amplio, ¿no? Esa visa H1B, como dije, hay una lotería, solamente hay 65.000 visas al año y se reciben cerca de 200.000 aplicaciones. Es decir, que hay un chance ahí de 4-1, un poquito más de 3-1. Pero los chilenos, que es tu pregunta, Antonio, los chilenos tienen por tratado acceso a aproximadamente 1.500 visas de trabajo disponibles al año. ¿Okay? Hay un tratado especial para Chile y Singapur. Y repito, estas cosas las explico yo mucho más en detalle en esos cursos que duran varias semanas, ¿no?
esa visa son 1.500, Antonio, y no se las gastan, no las usan. Ojo, el año pasado, cuando hubo algunos problemas en Chile de orden público, me empezaron a llamar bastante, algunos amigos míos, hicimos algunas, pero en líneas generales ni saben que las tienen, no las usan. Y yo siempre digo en clase que si en Venezuela hubiesen abierto 1.500 visas para profesionales, repito, hay que tener una oferta de trabajo, se acaban el mismo día. Porque en Venezuela todos somos profesionales, todos nos graduamos en universidades de 5 años y la oferta de trabajo se consigue, ¿no? Que sea real, por supuesto. Pero imagínate, no las usan. Entonces, los chilenos pueden aplicar a una visa de trabajo, repito, teniendo una oferta de trabajo, siendo profesionales, en cualquier momento del año, y te garantizo que hay disponibilidad porque, repito, no se las gastan. Son 1.500, pero no te doy la certeza porque a veces sobran un poco de las de Singapur, etcétera, pero es alrededor de 1.500 visas al año. Esa visa para los chilenos es de tan solo año y medio, pero se puede renovar durante toda la vida mientras la persona tenga trabajo. De hecho, yo tengo clientes aquí que no han salido más y se las renovamos por aquí dentro de los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Oye, Víctor, siguen habiendo bastantes preguntas. Tú me dices cuántos quieres que sigamos o paramos, porque aquí no tengo problema. Podemos estar aquí toda la noche. A ver, pregunta, algo sobre la visa de B5. Así, bueno, los requisitos para la visa de B5, que los nombraste un poquito antes, pues si lo puedes volver a comentar. Para la EB5, lo más importante es el capital. Y hago hincapié en esto porque tiene que ser lícito el origen de los fondos. Es decir, que hay que hacer una verificación de esos ingresos. ¿Okay? Hay que asegurarse, repito, que sean lícitos. Obviamente, $1 millón es mucho dinero para muchas personas, pero personas que están en el mundo de las drogas, etcétera, tal vez no es mucho. Pero el gobierno federal quiere asegurarse que $1 millón que se va a invertir tiene una proveniencia lícita. Nosotros, cuando nos tocan clientes que no conocemos, aparte de hacerles un due diligence interno como firma, es decir, de verificar nosotros, por lo general subcontratamos a una empresa o un tercero que verifique ese origen de los fondos. ¿Okay? Eso es lo más importante en la EB5. Después ustedes no tienen que preocuparse de nada. El proyecto en el cual ustedes van a invertir se va a encargar de generar 10 empleos por cada uno de esos $900,000 que se van a invertir. Pero ese ya no es problema de ustedes. Y esto es muy importante, Antonio. El dinero no está perdido. O sea, no es que se invirtió y ya. No, y me dieron un green card. ¿Qué cara ese green card? Ese dinero eventualmente se lo regresan al inversionista. Es más, se lo regresan con intereses. Muchos de los proyectos pagan intereses. ¿Ok? Usted simplemente está ayudando a financiar el proyecto para que ese proyecto pueda construir lo que está construyendo. Hay cientos de proyectos, pero por lo general los proyectos de EB5 son construcciones y por lo general son de hoteles. Y a mí me gustan esos proyectos para los clientes. ¿Por qué? Porque, como les dije, tienen que generar 10 plazas de empleo y la mano de obra en construcción es más barata que en otros negocios. Entonces, con $900,000, el que recibe la inversión se siente cómodo que puede generar esas 10 plazas de empleo. Pero repito, eso no es problema de ustedes, es un tema ya del proyecto. En la E2 sí, en la E2 usted tiene que manejar su negocio. Okay. Por ahí pregunta, para ayudarte un poco, Martín, ¿el argentino o el italiano, cuál puedo usar para la E2? Cualquiera, Martín. Los dos tienen tratado con Estados Unidos y los dos permiten hasta 5 años. Ok, aquí Jairo pregunta si al tener una visa E2 activa y mi hijo que es nacido en los Estados Unidos me pide a los 21 años, ¿existe algún inconveniente? Ningún inconveniente. ¿Quién
preguntó eso? Jairo. Jairo Rendón, sí. ¿Aló? Sí, creo que fue. Cuando tú viniste con tu E2, ¿me escuchan? Se quedó pegado ahí, Antonio. Sí, creo que hay un poquito si de... alguien puede escuchar, si alguien puede decirme en el chat. Yo te escucho. A ver, que no. Creo que perdimos a Víctor. No sé si me escuchan a mí o a mí no me escuchan. Si me pueden decir algo. A ver. Aquí sí nos escuchan. El que perdimos fue a Víctor, que parece que era el que tenía mala conexión. Entonces vamos a darle unos minutitos a ver si se puede reconectar Víctor para poder seguir con las preguntas. Si no, bueno, ya hemos cubierto bastante y bueno, lo importante es saber ya que Víctor es un gran profesional y que tiene cualquier pregunta que le hagamos, pues tiene siempre una estrategia o una respuesta que los pueda ayudar. Eso es lo importante, que es nuestra idea, de ofrecerles un profesional que les pueda apoyar en esa parte. Voy a tratar de llamar a Víctor a ver si lo podemos conectar, si tiene algún problema o a ver si se le fue la conexión de internet. Antonio, cayó aquí no sé qué pasó. Bueno, si quieres, terminamos el poquito que queda, que te oyen por teléfono y bueno, pues son cosas del en vivo y seguramente es una tormenta que pasa hoy. Yo creo que puedo entrar con mi teléfono al Zoom, dame un segundo. Vale, perfecto. Pues te esperamos aquí un momentito. Okay. Sí. Vamos a esperar entonces a Víctor, si no les importa, pues podemos esperarlo a ver si él se puede reconectar. Me preguntan que si les puedo dar los datos de Víctor. Por supuesto que sí, se los vamos a hacer llegar. También les comento que Víctor ya se los dirá, ya se lo voy a volver a preguntar. Él tiene una cuenta de Instagram donde generalmente todos los lunes, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, pues tiene una sección de preguntas y respuestas como la que estamos haciendo hoy. Y bueno, ya si quieren un detalle o algo más en profundidad de cada uno de sus casos, pues sí, ya los llaman y ya pueden coordinar una cita o una llamada con Víctor. A ver. Pues voy a ver, él es Víctor Badel. A ver si está aquí Vamos a esperar a ver que lo ponga, si no, pues ya se los pongo yo. Igualmente, yo por correo electrónico se los puedo pasar. Pues le voy a ir poniendo aquí su correo electrónico. Víctor. No, Antonio. No, bueno, no te preocupes. Me está pidiendo el ID, si me lo diste, pero bueno, más complicado no. No te preocupes porque yo creo que ya hemos cubierto bastante. Siempre nos iban a quedar preguntas sin responder, pero bueno, aprovecho y... Esto está lloviendo durísimo aquí, pero sí. Ellos me están escuchando, ¿no? Sí, si lo pueden asegurarnos, pero creo que sí, te tienen que estar escuchando, Víctor. Bueno, primero que nada, qué pena que se cayó, pero imagínense, estoy aquí en la oficina y todo está funcionando perfectamente, así que me disculpo con ustedes. Creo, Antonio, que quedó material para que conversemos en otra oportunidad. En otra oportunidad, claro que sí. Y por supuesto que los invito a que nos sigan en las redes y bueno, cualquier duda que tengan a través de Antonio, con mucho gusto, estamos a la orden.
Víctor, yo les comentaba que yo había escuchado que tú tienes tu cuenta de Instagram y si mal no me equivoco, los lunes tienes si a las 5 de la tarde, o corrígeme tú la hora, una sesión de preguntas y respuestas donde, como esta que estamos haciendo ahorita, se pueden sentir libres de asistir a tu Instagram y bueno, ya si tienen unas preguntas más específicas de su caso, pues bueno, quieren saber cómo te pueden contactar. Sí, a través del Instagram nos pueden escribir y ahí les damos los datos. Lo trato de hacer los lunes, no los hago todos, pero sí los lunes. Y en el Instagram nos escriben y ahí les dan la información de contacto. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Es Badel? ¿Cómo es? Badel. Sí. Sí, lo ideal sería Antonio, si no te importa escribir. Lo estoy escribiendo yo, sí. Mi apellido con B alta y 2 L y después la palabra lo. L-A-W. Ok. Badel Lo. Badel Lo, vale, perfecto. Y si quieren contactarte de tu oficina, el teléfono es 305 sí 498 sí 7788. Vale, perfecto, está bien. Ya se los acabo de poner. Nuevamente apenado que se haya desconectado esto así, pero nada, lo volvemos a hacer, lo repetimos con mucho gusto. Bueno, yo les voy a pasar también yo tengo mi canal de YouTube, este webinar va a estar colgado ahí a partir del fin de semana, lo podrán ver repetidos, yo tengo los correos electrónicos de los que vinieron invitados por mí, Víctor también invitó a varias personas, él también le podrá hacer llegar la invitación para que la vuelvan a ver y bueno, sobre todo, pues, muy agradecido, Víctor, y mientras tú no estabas conectado, pues yo le comentaba que creo que lo importante es, bueno, que tú has demostrado que es una persona, un abogado, un profesional, que cualquier pregunta que te hagamos, pues, tienes una estrategia, tienes una respuesta y todavía nos quedarán muchas preguntas sin hacer, pero eso es lo importante, que si alguien tiene una inquietud migratoria, pues se puede sentir con total confianza de que tú eres un profesional que le puedes dar una respuesta adecuada. Gracias, estamos a la orden y bueno, un abrazo y nuevamente me disculpo, estoy aquí tratando de ver cómo, creo que es un problema generalizado del router, no sé. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, Víctor, buenas noches. A la orden. Hasta luego, adiós. Bueno, muchas gracias a todos y pues hemos terminado así un poco con esta llamada telefónica con Víctor, así que les iré pasando por su correo electrónico a los que los tengo, pues la repetición de este webinar y con los datos de Víctor también en ese correo. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.